Ya se acercó, bueno, salió en cara, pero ya no me sentía así ocupado. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Ya estamos aquí transmitiendo en vivo y a todo color desde el municipio de Boca del Río, Veracruz, siendo exactamente las 5:30 de la tarde, en punto, pero en punto, así, en punto, antes de que me regañen, porque toda la tarde me han estado regañando. Llevo una hora con regaño y regaño y regaño tras regaño. ¿Y saben en qué fue lo peor en que culminó todo este regaño que he tenido? Nada más te estoy dejando a ver qué haces. Pues oye, o sea, yo digo, el cínico, a ver en qué momento está jugando, está platicando. No estoy jugando ni estoy platicando, fíjate, desde hace rato estoy trabajando. ¿En qué momento el señor se pone a ver la y computadora? trabajo? No, o sea, no, de verdad. Desde hace rato estoy así, o sea, llevo todo este rato trabajando, o sea, estaba imprimiendo lo de la tesis, estaba sacando estaba preguntando por unas personas, estaba haciendo varias cosas y todavía me dejan, o sea, no sufras. Pues sí, no sufras. pero como la señora llega, se sienta, empieza a dar indicaciones, ya está el forma, ya. Claro. Deja de hacer lo que está haciendo por ir a ver qué. Es lo bueno de tener ya un cierto nivel acá de jefa, de patrona. Generalmente dicen que en la calle externamos lo que no podemos hacer en la casa. No, también en mi casa mando. La única que mandaba en mi casa antes era mi señora madre, que en los cielos esté, y antes el señor jefe de la casa, pero no, siempre mando yo en mi casa. ¿Sí? Casa tú? Mando yo en Chihuahua. Pues Habrá que preguntarle a... Claro, por siempre. Bueno, sabio. Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo estamos, Tania? Buenas tardes. Bien, aquí andamos. Se me hizo tan raro verte hoy. Sí. Como que... Yo también hasta di cuando escuché tu voz, dije... Esa pinche voz aguardentosa yo la conozco. Ay, cabrón, hola, licenciada, yo... Ay, Chihuahua, es el cínico. Dije, estoy trabajando. Dije, ay, qué va. Ay, cínico, por Dios. Qué barbaridad. Ya le di. Perdón, qué barbaridad. Perdón, ya le di. Elimina. Sí. No, pero sí, yo dije, cínico, estoy trabajando. Wow. Como dijo un abogado que me encontré en la entrada, de vez en cuando hay que ir al juzgado a que nos vean para que... Sí, a orearse un ratito. Sí, porque está difícil la cosa. No, bueno, está difícil. Te voy a decir algo, creo que hoy es la primera vez que he disfrutado en un buen rato que voy a los juzgados. Uh-huh. O una de dos, o los abogados ya aprendimos a vivir con este sistema de citas y irnos educando y adecuando, que esa es la palabra correcta, o también ya, y también he de reconocerlo, los juzgados están poniendo mucho de su parte, sí. Tanto los que traemos cita como los que no traen cita y demás cuestiones, ¿no? Sí, creo... Sí. Te soy honesto, avancé muchísimo más hoy que en cualquier otro día que hubiese avanzado normal. Sí, la verdad sí, pues es que hay que echarles montón, ¿no? Y a pesar de que, insisto, no siempre me ven con cara de amarguetas y luego dicen, y es que de hoy en día es bien amargosa, pero la neta es que sí les echamos la mano. No están equivocados. Sí. Sí soy amarga, pero saco mi chamba, eso es lo que debe de importar. Sí, eso sí. Entonces decía una licenciada amiga mía, dice, pues si no vienes aquí a socializar, a hacer amigos, tú vienes a chambear y eso lo haces bien. Entonces la verdad es que sí, yo siento también que hay que empatizar un poco con ustedes los abogados, porque las cuestiones de las suspensiones pues nos afectan a todos, ¿no? Tanto les afectan a ustedes porque se trunca todo su trabajo, nosotros porque tenemos que estar en guardia, pero finalmente después no sabemos si vamos a abrir, si no. Créeme que estamos rezando porque no nos vuelva a caer la maldición de ¿cómo se llama? No nos vuelva a caer la maldición de marzo. Por favor, ya no. Ya vamos para un año. El 17 de marzo cumplimos un año. Así es, exactamente. Y tú el 18, ¿verdad? El 18. El día de la expropiación petrolera. Soy María Expropiación Petronila. Con razón vino aquí a este programa a expropiarlo todo. Claro, así es. Porque se adueña de todo, en verdad. Un día lo voy a grabar desde que llega para que vean. Así es, como debe Bueno, ser, pero sí correcto. Es cierto. Fíjate que, además, creo que esto ha ayudado, y sin temor a equivocarme, como no los estamos interrumpiendo constantemente también los abogados, han sacado los acuerdos ligeramente más rápidos. No todos los juzgados, pero
pero en la mayoría de los juzgados he visto eso, que los acuerdos han estado saliendo, han estado fluyendo un poco más rápido, y eso es bueno también porque, pues te insisto, al final del día tenemos que irnos adecuando, como un día lo dijimos, a la nueva normalidad normal. Así es. Y bueno, pues ni modo, tenemos que sacarlo así el trabajo tanto ustedes como nosotros, ¿no? Sí, así es, exactamente, y la verdad, pues, esto es empatía y es trabajo de ambos, ¿no? De nosotros los funcionarios y de ustedes los abogados. Ni ustedes se desesperan, ni yo me desespero, y créeme que trabajamos, pero maravillosamente. Y menos gente. Sí, menos gente, o sea, ahorita nosotros también ya estamos como que agarrando la onda, eh, pues llegan abogados y oigan mi oficio, ya está su oficio, ya está su oficio, y se van hasta contentos, ¿no? Como que así hasta les iluminas el día, ¿no? Como que gracias, licenciada, así de, ayer me dice una licenciada amiguísima mía, la licenciada Marcela Díaz Conti, que le mando un saludazo, y me dice, le digo, licenciada, tengo su oficio. ¿Cuál oficio, licenciada? Le digo, el de su informe que me pidió. ¿El informe? ¿De verdad ya lo tiene? Yo, sí, ya salió su expediente el día de ayer y hoy ya está el oficio. Licenciada, me acaba de decir usted el día, de verdad, ¿cómo me ha alegrado el día? Licenciada, por eso estamos. Qué bueno. Pero sí, no, pues hay que echarnos un montón, ¿no? Pues a ustedes hay que ayudarlos también porque pues todos comemos, todos necesitamos, todos tenemos familia. Todos. Y digo, y después de ver las filas de cómo regresaron los juzgados en México y 3 horas para entrar y fue muy caótico, es muy caótico, digo, pobres de los abogados de México. Por cierto, hablando de abogados y espero no te enojes haciendo un paréntesis, dijimos que en el programa pocas veces íbamos a tocar temas políticos y cuando los hemos tocado hemos tratado de respetar la preferencia política de todos nuestros seguidores, de todos nuestros fans e incluso de nosotros mismos, ¿no? Sí criticamos, yo siempre he sido un crítico, sea panista, priista, perredista, Andrés Manuelista, lo que sea, siempre criticaré al gobierno. Sí, yo también. Y creo que es una gran apertura y que la propia Constitución nos da ese derecho, ¿no? Así es. Al final del día la soberanía radica en el pueblo y como tal estás ejerciendo ese poder de crítica, ¿no? Hacia el gobierno. Bien. Lo que sí no estoy de acuerdo, y ya llevan 2 días siendo trend topic en Twitter, el solicitar al presidente, y lo hago también desde esta tribuna, una disculpa pública a todos los abogados por haber dicho que éramos unos traidores a la patria, el hecho de que defendamos o ejerzamos nuestra calidad de abogados, si ejerzamos el derecho como debe de ser, si tenemos o no la razón, el Poder Judicial nos lo dará. Si la ley es o no inconstitucional, el Poder Judicial nos lo dirá. Pero creo que no le corresponde al poder Ejecutivo señalar, hacer ese tipo de manifestaciones como tales, de que nosotros somos traidores a la patria. Señor presidente, de entrada, la traición a la patria está perfectamente definida, incluso en la propia Constitución. Yo creo que necesitamos los abogados, merecemos los abogados el más mínimo respeto. Y si merecemos este respeto, también merecemos una disculpa pública ante la difamación que usted está haciendo. Híjole, no, pues espérate sentado. Sí, lo sé. De hecho, hace rato, de todos los tweets que he visto, porque todo el mundo, todos los colegios, fue una grosería. Hoy, la Escuela Libre de Derecho en México, que tiene 108 años de impartir cátedra, no es cualquier institución. Muchos de los grandes juristas actuales han egresado de ahí, y los de antaño también. Entre la UNAM, la Libre de Derecho, creo que son uno de los mejores semilleros que hay en la carrera. Mi papá es de la Libre de Derecho, déjame decirte. No, y además grandes maestros, ¿no? Yo me acuerdo, yo fui a una sola cátedra de Bourgois y era impresionante estar sentado frente al licenciado Bourgois. Bueno, emitió un documento en el cual, en resumidas, y me encantó, dijo, se nos criticará y se nos seguirá criticando toda la vida, pero que esto no sea un parteaguas para que no sigamos ejerciendo el derecho como lo que somos, como abogados. Entonces, señor presidente, los abogados merecemos respeto, así de sencillo. Y si no le parece, también acuda a las instancias legales, que aunque sabemos los puede tener usted bajo su control, lo cual no sé,
acuda a las instancias legales y veremos quién tiene la razón. Así es, Punto. exactamente. Sí, fue de verdad muy... ¿Qué enojado estoy? No, eso fue una grosería para nosotros los abogados porque finalmente nosotros estamos siempre en busca de la justicia, ¿no? De defender la justicia, de defender lo justo. No somos traidores a la patria. En ese caso vamos a cuestionar quién es más traidor a la patria, ¿no? O sea, Ahí se los vamos dejo. empezando por ahí, ¿no? Vamos empezando Ahí se los por ahí. dejo para no rasparles. Pero bueno, alguien. era por eso te digo, quise hacer un Sí, paréntesis, me no, acordé. sí, estoy Y de creo que acuerdo. valía la pena hacerlo. ¿Me van a censurar? Que atrévanse, porque Sí, no sí. se la van a acabar. Sí, la En verdad serio. sí fue algo muy, muy grotesco, muy grosero, algo que entonces quiere decir que tenemos que estar callados. O sea, los abogados, para eso somos abogados, para defender el derecho de las demás personas. Nosotros buscamos la justicia de los terceros. Entonces quiere decir que tenemos que estar así, ¿no? Ay, no lo puedo defender porque soy traidor a la patria, que me digan traidor a la patria. Entonces, Claro, pero así voy de a seguir sencillo, defendiendo a así las de personas. sencillo. Entonces, Ujú. bueno, ahí está el anuncio, ahí está nuestra debida alzada de voz públicamente y con toda la extensión y nombres y demás para que luego no digan que no. Luego no digan que a Chuchita la bolsearon. Exacto. Bien, ahora sí, regresamos a nuestros temas. Ya si quieres empezar, tenemos saludos para empezar. Saludos, a ver, Chava, que es el primero. Licenciada Saraí, ¿qué tal? ¿Cómo está, licenciada Saraí? Saludos. Vanessa, muy bien, usted siempre entra para discutir en todos los programas, ya me di cuenta, pero bueno. El Osorio. Lili, Bechos, licenciada Catriona, ya sabe que usted la llevamos en nuestro corazón. Saludos, Dani, saludos. Grecia, espermita ganador, te quiero mucho. Y el tema de hoy está muy interesante. Ahorita lo van a ver. Miriam, Mimi. Pues todos tienen derecho a una defensa, claro, por supuesto. Mi queridísima Irene, ahí están todos. Y pues saludos a todos los que estoy viendo por acá. Muchos saludos. Gracias por vernos, como siempre. Aquí estamos ya en un día caluroso. Un día rico. Hola, Mariel. Todavía está rico el día, todavía están ricos estos días porque puedes salir tranquilo. Digo, yo hoy no anduve tan ajetreado, tranquilo. Bueno, yo la verdad de 8 de la mañana a 3 de la tarde, no sé, siento como que vivo en Narnia, así que con el congelador ese que tenemos ahí, sí, qué bruto. Mira, estoy a unos días, te quiero, Grecia preciosa, estoy a unos días de cumplir 44 años de edad y ese juzgado... Ya me rebasaste tú, ya me estás alcanzando. Mira, yo te rebasé por de estatura. No, sí te rebaso. No. Y pero la verdad es que ese juzgado va a acabar conmigo. Siento reumas como si tuviera 80 años. Mi espalda ya no tolera el frío, pero bueno. Lo único bueno es que sabes las qué? Cosas por sí solo se explican. No, siempre mira, lo he dicho. Lo único bueno, ¿sabes qué? Es que me veo más joven. Sí, te respira, el frío te respira la piel. Sí, Hola, claro. Miriam, saludos. Saludos, bien. Bueno, muchas gracias a todos por seguirnos, gracias por sus saludos, por acompañarnos en esta tarde de programa, el miércoles de Cínicos. ¿Anuncios clasificados? ¿Traes algo hoy? Soy una bebé, claro que sí. Dice ahí, me dice mi amiga Mariel. Ella sabe, por Dios, que soy una bebé. No me la inflen tanto, por favor, de veras. Ustedes no la aguantan 2 horas. Es 1 hora de programa más la hora que nos quedamos aquí todavía pendiente. Pues no, anuncios clasificados no. Hoy traigo mis atrapasueños, ya saben de quién, de Bichitos Love, están padrísimos, los amo. Trae unas cosas preciosas esa mujer, solamente que ahorita ya me rehúso a entrar a su página porque me tiene embargada la quincena. Sí, claro. Yo no pago pensión alimenticia de niña, pago pensión a la señora Bichitos, que nos debe la foto, por cierto. Sí, nos debe una foto ahí. Nos debe la foto. Ya, por cierto, ya me pasaron la dirección de don Enrique, ya pronto va a tener su juguete sexual. Qué barbaridad, de verdad. Qué bueno. En fin, para el Día del Niño, a ver qué se nos ocurre. Sí, algo se nos ocurrirá. Algo se nos ocurrirá para el Día del Niño. Y ya tenemos regalo para el Día de la Madre, ¿eh? Oh, sí, ya tenemos un patrocinador. Fíjense cómo somos tan buenos que a este paso yo creo que sí llego a Reyes. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí llego a Reyes. Yo creo que este año sí sale. ¿No? Pues sales todos los días, ¿no? A la calle. Sí. Pero bueno. Para el 10 de mayo también voy a vender uno de mis packs, a ver qué tal. No, voy a dar uno de mis packs, a ver qué tal. ¿No? ¿Tampoco? No,
licenciado. Qué poco aguante. Para el día del abogado, entonces. Licenciado, se trata de que uno goce. Pues por eso. Que uno sufra. Pues por eso. Pero bueno. Bueno, vamos a empezar entonces. El tema de hoy, el día de hoy, ¿ya se nos acabó? No, el tiempo No, ¿qué pasó? Es que, no, ahí está. No sé qué vi, que pensé que me estaba hablando Flor Mané, pero no. El tema de hoy, vamos a ver la prueba. ¿Cómo quieren que me concentre? Si miren, o sea, en verdad, ¿cómo quieren que me concentre? Y creo, curiosamente, volteé el celular y fue cuando vi, por eso, si no me cuentan. El tema de hoy, prueba pericial en los asuntos familiares, en donde nos podemos encontrar tanto con alienación parental como con violencia familiar. Ojo, y lo estábamos preguntando incluso ahorita en backstage, creo que tenemos que hacer muy bien la separación entre alienación parental, que en algunos de los programas hemos hablado ya de él al respecto, incluso también hicimos una pequeña insinuación sobre la prueba pericial, pero no entramos a fondo como lo vamos a hacer ahorita, y la violencia familiar. Son dos cosas totalmente distintas. Incluso dentro de la valoración que el juez debe de hacer al respecto, los jueces familiares, también entra en mucho la separación de estos criterios e incluso, perdón, la repetición de la palabra, el contenido de los dictámenes periciales al respecto. Podrán decir ustedes, bueno, pues si lo mando a un psicólogo, cualquier psicólogo puede hacer un dictamen. Tal vez sí, y sin menospreciar, claro, ningún trabajo de ningún psicólogo. Tal vez sí pueda hacer el trabajo. Sin embargo, hay psicólogos especializados en materia familiar que todavía más saben el objetivo hacia dónde quieren llegar en su dictamen para efecto de acreditar, bueno, no, mejor dicho, no, de acreditar no, de coadyuvar, sí, gracias, y aportar elementos que puedan llegar al estudio jurídico de que efectivamente existe o no una alienación parental. Porque incluso, ojo, también puede haber una manipulación de los hijos hacia los padres y estar afectando dentro del juicio, y no precisamente es una alienación parental. No hay un nombre propio hacia esta cuestión, no. Pero también puede suceder esta situación y entonces es lo que está desembocando en no la llegada de un convenio o la tardanza en el juicio, porque pues luego se complica más por las partes que por los abogados o viceversa, ¿no? Sí, así es. Luego los niños también nos complican bastante este trabajo. Y aparte, bueno, yo estoy fomentando mucho que las periciales también sean periciales criminológicas, porque tenemos muchísimas más bases también para una pericial que pueda coadyuvar al juez a llegar a una opinión muchísimo más certera. ¿A qué me refiero? En que, por ejemplo, las entrevistas que hacemos nosotros los criminólogos son 100% presenciales, o ahora que estamos en esta normalidad vía Zoom, pero estamos estudiando nosotros los antecedentes médicos, familiares, sociales y escolares de tanto de los niños como de los papás. Porque creo que ya una vez en alienación parental, en el tema de alienación parental habíamos comentado esto, de que muchas veces, analizando primero a los papás, vamos a saber si realmente estamos enfrente de una alienación parental, porque si ellos están en el patrón de repetir esta situación de estar hablándole mal de los hijos, de estas ausencias de padres, de estas ausencias de madres, entonces ellos van a estar repitiendo patrones y sí podemos estar frente a una persona que está provocando una alienación parental. Entonces es por eso que estamos fomentando también que en los tribunales ya se hagan las periciales criminológicas con criminólogos realmente especializados que sepan sobre perfilación, lenguaje corporal y detección de mentiras. ¿Por qué? Porque muchos niños nos están mintiendo y no nos damos cuenta. Hay veces que llegamos con el psicólogo, hacen la valoración, hacen el test, y el test dicen, no, pues es una persona apta, es una persona esto, es una persona lo otro. Yo he leído muchísimos informes sin rasparle los muebles a nadie, pero he leído muchos informes que nada más copian y pegan. Y que te dicen, no, es que tiene problemas de ira y problemas de control de emociones, pero es una persona apta para la convivencia. Y tú así de... Pero fíjate además el tipo de recomendaciones o comentarios o conclusiones que llegan incluso a emitir dentro de estos dictámenes, ¿no? Sí, o sea, por eso dijimos hace rato, no queremos menospreciar el trabajo de nadie. A lo mejor incluso los psicólogos todavía no han entendido cuál es el perfil que estamos buscando. Una. Y dos, hemos de reconocerlo, al menos un servidor lo ha de reconocer.
hemos hecho equivocadamente la petición de la prueba en los puntos necesarios a deducir dentro de la pericial correspondiente. ¿Por qué razón? Porque buscamos otros patrones que no son o que no tienen nada que ver incluso con la litis. ¿Por qué queremos acreditar una alienación parental o una violencia familiar o incluso entender si hay una manipulación de los hijos hacia los padres? Porque de esto va a depender incluso el transcurso del juicio. Ahora, como prueba colegiada, no se puede hacer con una o dos visitas nada más. O sea, he visto dictámenes donde, después de haber platicado con el paciente, perdón, ¿cuántas visitas hicieron? Una. En una te diste cuenta, bueno, es que le hice el test de la figura humana, el test del árbol, el test de la casa en la montaña. El test del leñador. Es el test del leñador, ¿verdad? Sí, el test del leñador. A mí una vez me hicieron el test del leñador y me dijeron, no, ese tienes problemas, ¿qué me dijeron? Tienes problemas de seguridad, problemas emocionales, y yo así de, ¿neta? ¿Por qué? Es que le pones una chaqueta al leñador, y yo, espérame, el leñador tiene chaqueta. O sea, no entiendo, pero bueno. Ok. No, pues ya ni te platico cómo me fue a mí, porque, mira, te voy a decir, cuando me dijeron, dibuje un monigotito, hice esto. No, bueno, no, ok. Hice bolitas y palitos. No, sí, bueno. Hice una... ¿Dónde está? Ahí está. Hice una bolita y un palito. Bueno. Dijeron que estaba jugando ahorcado, pero bueno. Entonces, pues no me fue muy bien, ¿verdad? Pero entonces también no hemos enfocado bien esta prueba y por ende no aportamos nada. Ahora, no nada más es hacer la prueba por hacer, debemos de buscar una finalidad. ¿Por qué digo también una prueba por hacer? Hay asuntos familiares. Ok, a ver, vayamos por partes, creo. Debemos entender que es una crisis y que es un conflicto familiar. Exactamente. Porque desde ahí es la base incluso para el juicio. Puedes tener una crisis familiar y en un arranque de enojo interponer una demanda, ya sea de divorcio, ya sea de pensión alimenticia, de guarda y custodia, o incluso hasta de pérdida de patria potestad, ¿no? Sí, así es. Bueno, los depósitos ya van acompañados porque ahora presentas la demanda, solicitas la diligencia y ya se hace así, ¿no? Como antes que teníamos que hacer la jurisdicción voluntaria, ¿no? Sí. Bueno, todavía, primero. No, sí, o sea, por eso digo, o sea, todavía se puede hacer, pero hemos caído en esa practicidad, la verdad. Claro, para estar evitando los 10 días y todo. Y demás cuestiones. Bien. Y entonces, ¿qué pasa? No todos los juicios conllevan una alienación parental o conllevan una violencia familiar. No todos. Hay juicios que nada más es por el mero pleito entre los papás. Pero la convivencia con los hijos, es más, los he visto, hasta a veces salen los dos ya divorciados o en proceso de divorcio a celebrar los cumpleaños y se ven bien. Se ven bien. Dicen, ¿y dónde está el problema? No, pues es que, no sé, a lo mejor él es un mujeriego, ella es una floja, pero pues nuestros hijos son nuestros hijos. Claro. El papá de mi hija hasta me dice, no, es que me fui con mi novia a Chipinque, y yo así de, mira nomás que este señor. A mí no me llevaste ni por los elotes de Zaragoza, y a esa sí te la llevas a Chipinque a comprar crema. No, ¿verdad? No. Bueno, quién sabe que vayan a comprar, ¿verdad? Bueno, entonces... También no podemos ofrecer... Pero nos llevamos chido. Sí, eso es a lo que voy. O sea, no debemos ofrecer la prueba nada más por ofrecer. Creo que debemos de valorar también como abogados en qué vamos a... para qué nos va a servir la prueba. Obvio, si estamos demandando una pérdida de guarda y custodia o una pérdida de patria potestad o un cambio de guarda y custodia o cualquier otra cuestión que tenga una injerencia directa con los hijos, porque el divorcio es de los padres. Los hijos ahora sí que son accesorios y siguen la suerte de lo principal. Así es. Pero al final del día, los problemas entre padres, como este tipo de asuntos, sí ameritan este tipo de pruebas, porque llega un momento en que los hijos también no saben ni para dónde jalar. Una, dos, o los hacemos jalar para un lado y no nos damos cuenta que estamos cayendo en una alienación parental que nada nos va a ayudar dentro del juicio porque se puede incluso revertir la prueba hacia nosotros. Entonces, como una prueba colegiada que debe de ser, no basta con una sola cita o una sola. He visto pruebas de hasta 8 o 9 citas y esto se lleva alrededor de 2 o 3 meses, cuando menos. Es correcto. Digo, como vamos ahorita en muchos procedimientos lento pero caminando, pues creo que es tiempo suficiente desde antes de las 2:19 señalarlo. ¿Y por qué no? Posiblemente a lo mejor llegar a una 2:47 por esta cuestión. Audiencia 2:47, perdón, para los que no entienden nuestros números. Entonces... Hace una 2:19, ¿y eso qué es? ¿Esa qué jugada es? ¿Esa qué jugada es? Sí, luego se remitió.
¿El quarterback corría atrás de la defensa o cómo? Sí, no entendí. Entonces, vale la pena, insisto, que veamos. Y tampoco se trata de ofrecerla por fastidiar. A ver, en verdad, invito también a todos mis compañeros abogados y colegas. Los asuntos familiares de por sí ya son temas delicados. Cualquier tema familiar, el que sea, incluso hasta una pensión alimenticia nada más. No pongamos también más de nuestra cuenta para empeorar este tipo de problemas, ¿no? Busquemos una solución. Digo, los medios alternativos de solución creo que es una buena herramienta que debemos agotar. Y tan es así que incluso el propio 218 bis, aunque del Código de Procedimientos Civiles, aunque no se aplica, no lo instituye, ¿no? El artículo 17 constitucional no lo permite. Pero bueno, ya me estoy yendo otra vez a terminología, sí, perdón. ya, Partamos entonces. ¿Qué tenemos? ¿Una crisis? ¿Qué tenemos? ¿Una crisis o ¿Una crisis o un conflicto familiar? ¿Qué es una crisis? Una crisis es algo temporal, es una situación en la que se encuentra una hostilidad dentro de la familia. Pueden ser por motivos, no sé, de celos, motivos de desacuerdos. Son situaciones temporales. Las crisis no duran más allá de un juicio. Una crisis en un juicio puede llegar es más, pueden llegar a la audiencia, a la primera audiencia, no voy a decir números para que no se confundan, pueden llegar a la primera audiencia, en ese momento nosotros les damos los 15 minutos, 10 minutos para que ellos concilien, y en ese momento salen, no, mire, es que la verdad, no, pues no quiero traer a mis hijos, tiene usted toda la razón, pues sí, es que estaba yo molesto, lo vi en el celular, esto que el otro, y terminamos. Un conflicto es cuando la hostilidad ya va más allá, cuando ambos padres están tirando hasta con la cazuela y los menores están en medio dentro de estas discusiones. Es cuando nos llegan los niños y nos dicen, es que nos estamos peleando la patria potestad de mi hermana, o nos estamos peleando la pensión porque mi papá no nos da. Ahí es cuando ya nos encontramos con un conflicto, cuando los menores ya fueron involucrados de una manera directa. Así es. Ahora, dentro de las crisis, regresándonos un poquito a las crisis, también debemos entender que hay dos tipos de crisis, las crisis normativas y las crisis paranormativas. Las normativas son aquellas que, como bien lo dijo la licenciada Tania, nuestra cínica, sí. Son aquellas que tienen que ir pasando dentro de la familia por el cambio de rol o de situación, crecimiento de edad, etc. Como por ejemplo ahorita en la pandemia se dieron muchísimas crisis, porque estar todo el día metido con una persona o todo el día sentado con un niño en clases en línea, te saca el psicópata que llevas dentro. Pero es una crisis que finalmente dices, bueno, hay que superarla, ¿no? Claro. Es algo que se supera. Va pasando, o sea, son cuestiones normales dentro de una pareja, ¿no? Así es. Y en el caso de las crisis paranormativas, son aquellas que provienen de un exterior y que no son ni siquiera predecibles por parte de la propia pareja. ¿Y esto en qué desemboca? Precisamente puede desembocar ya sea en un divorcio o en otro tipo de problemas como alcoholismo, actividades criminales, la propia muerte incluso, ¿no? Entonces, este tipo de actividad, de crisis paranormativas, son las que nos van a dar incluso el parámetro de saber si dentro del juicio debemos o no de ofrecer la prueba pericial y bajo qué tesitura la vamos a argumentar o la vamos a solicitar. ¿Por qué razón? Por lo que estábamos diciendo hace rato. También debemos enfocarnos en saber de dónde proviene la manipulación. La manipulación proviene de los hijos hacia los padres o la manipulación proviene de los padres hacia los hijos, que es lo que conocemos como alienación parental. Y en el caso de la manipulación de los hijos hacia los padres, entonces los padres son los que se ven afectados y por esa razón no pueden llegar incluso ni siquiera a un convenio, ¿no? Así es, porque luego nos encontramos que los niños dicen, no, es que mi mamá me pega y mi mamá me regaña y mi mamá me dice y mi mamá esto. Ah, ok, ¿por qué quieres vivir con tu papá? No, pues es que mi papá me compra helado todos los días, me compra esto y me compra muchas cosas y me lleva a pasear. A ver, mi hijo, yo sí agarro a los niños y les digo, a ver, hijo, ¿realmente no quieres vivir con tu mamá porque realmente es mala o porque te pone reglas? Si te pone reglas, todas las mamás ponemos reglas. Entonces tienes tú que acatar esas reglas. No puedes vivir en una familia en la que siempre se te esté dando dulces, chocolates, porque también eso viene siendo una violencia intrafamiliar indirecta.
Claro. El estarles dando todo, para que se quede el niño y para que en una audiencia vengas y le digas, es que me quiero quedar con mi papá porque mi papá me da dulces. Pero también te repito... Y el niño se vuelve totalmente Pero hay que identificar el origen, sí, claro. Eso es a lo que iba, o sea, sí. Esto nace del padre hacia el hijo, claro, no. O nace del hijo hacia el padre. En realidad te voy a decir de dónde nace. Nace de una sobreprotección de ambos padres desde que nace. Ok, sale. Pero además de eso, también hay otro factor muy interesante a ver para este tipo de crisis, la edad. Sí, claro. ¿Por qué? La edad, hasta los 12 años, un menor puede generar otro tipo de problemas o trastornos que los que se generan durante la pubertad. Así es. ¿Por qué? De los 12 a los 16. ¿Por qué? Porque precisamente en estos cambios o en estos ciclos hormonales y de pensamientos y demás cuestiones es donde tienen una mayor inteligencia para el aprovechamiento del conflicto o de la crisis. Y entonces caemos en este chantaje, precisamente. Pero antes de esta edad, ¿qué tenemos? Podemos tener antipatía, tenemos que tener preocupaciones, hostilidades, baja de autoestima, ansiedad, el que se orine a lo mejor en la cama. Bueno, ojo. Cuando los niños pierden el control de los esfínteres, hablas de abusos. Okay. Y de abusos ya sea emocionales, sexuales o de otro tipo. Entonces ahí ya estamos hablando de una violencia familiar en el lado emocional o psicológico. Así es, ya ven por qué es interesante que vayamos sabiendo hacia dónde queremos generar la perspectiva de la violencia o de la crisis, porque en esto va a desarrollarse o va a ir encaminado la prueba pericial. Y como tal, nosotros, ahí sí como abogados, tenemos que entender esta cuestión. En este tipo de conflictos, si me lo permites, lo que yo hago incluso es a veces platicar aquí con los menores a solas, para que también tener una idea o un panorama de esta cuestión. Obvio, siempre con el consentimiento de los papás o de uno de los, o del papá custodio, ¿no? Sí, claro. Porque y esas solas, o sea, la mamá está por allá o el papá está por allá. Sí, el papá, no, la mamá está afuera. No. Al final del día necesito también tener un panorama y esa sensibilidad para también detectarlo. Porque, digo, pues nada más ofrecerla por ofrecer sin saber hacia dónde quiero ir, pues nada ayuda en el juicio y por el contrario, nada más nos va a entorpecer en tiempo, en dinero, porque no es una prueba, barata, no. Aunque, bueno, pudiéramos a lo mejor acudir a, no sé, fíjate, no, yo a lo mejor estaba pensando en ¿cómo se llama? El que tiene el Colón. El departamento de psicología. Del departamento de psicología del Colón, fíjate. Pudiera ser, digo, mira, todavía, ayudarnos incluso de instituciones todavía te creo educativas. un poquito más que vayas a la jurisdicción sanitaria, al área de salud mental. A lo mejor también. Todavía. Entonces, pero ojo, algo te voy a corregir de lo que dijiste. Los niños de los 0 a los 12 generan trastornos. De los 12 a los 16 los perfeccionan. Ya no generan más trastornos. Ella es la experta. Yo soy nada más el que lo plasma en el papel. Yo solo soy la sirvienta. Yo nada más aquí soy la chacha. Sí. Yo nada más vengo y sé cómo. Aquí no. Y sí, pero sí. A los, ya sí los sé 12, ofrecerla. No voy a decir que no. Sí sabe ofrecerse. A los 12 años ya los niños ya perfeccionan. Por ejemplo, de los 10 a los 12 ellos pueden generar ya la antisocialidad. Mucho ojo con esta palabrita. Yo siempre le digo a mis alumnos, antisocialidad no es esa persona que no saluda, que no sale, que no esto. Eso se llama asocial. Una persona introvertida es una persona asocial. Una persona antisocial es aquel que va en contra de las normas de la sociedad. ¿Qué quiere decir? Son los niños que ya andan haciendo un bullying extremo, que andan torturando animales, que andan lastimando niños, que andan lastimando inclusive hasta sus mismos padres. Estos niños que padecen luego trastorno oposicionista desafiante, estos son los que nos pueden provocar estos malestares en los juicios, de que ya el niño desarrolló el oposicionista desafiante y entonces el niño nos dice, no, es que mi papá me maltrata, y tú lo ves y el niño dices, ay, pues sí lo maltrata, ¿no? Porque el niño se ve afectado. No, el niño está totalmente manipulando toda esa situación y eso es lo que no nos deja avanzar. Ahora, como abogados o como agentes externos, o incluso como papás también, porque también tenemos que darnos cuenta de estas cuestiones, ¿cómo sabemos de estas situaciones en donde los menores están manipulando a los padres? Ahí les van algunos ejemplos. Este me encanta.
intentan que los padres puedan reconciliarse y volver a estar juntos. Sí. No, esa es preciosa. Siempre. Y incluso hasta en las audiencias, ¿te ha tocado? Sí, Es cómo que no. yo quiero que mi mamá y mi papá vuelvan a estar juntos Sí. y seamos una familia. Y dices, nah, bueno, o sea. No, bueno. Yo sí, siempre cuando me dicen eso, me dicen, luego, a ver, yo siempre les hago una pregunta, ¿no? Les digo, bueno. A mí, ahorita te digo también que les digo aquí en el despacho. ¿Qué es lo que quieres que nosotros hagamos por ti? Nosotros podemos hacer mucho por ti, somos tus representantes, el ciudadano es el que no va a decidir por ti, pero sí va a decidir lo que sea mejor para ti. ¿Qué quieres que le digamos a tus papás? Quiero que vuelvan mis papás, y tú así de, a ver, mi amor, los adultos somos personas que a veces no nos entendemos y que tenemos conflictos, pero esos conflictos no deben de traspasar a tu esfera. Entonces, a veces los papás no podemos volver a estar juntos, no podemos reconciliarnos, pero podemos ser amigos y generar un entorno muy bueno para ti. Entonces, así como que ya agarran la hebra, así como que, bueno, sí está bien, pero no, pero es que luego, ay, no, de verdad. Pero esos son bien manipuladores. Sí, claro. Chavitos, en una ocasión estaba así, dos hermanitos, más o menos de la misma edad, se llevaban 1 o 2 años, menores de 10 años. Y ya ves que ahí tengo algunos juguetitos en mi escritorio, ¿no? No para mí, sino para mis clientes. Son con los que se pueden jugar el licenciado a la verdad. Librero también, ahí está. Bueno, y entonces, como no soltaban mucha información, le dije, bueno, ¿por qué no agarramos los carritos y nos ponemos a jugar y esto y lo otro? Y sale. Y dice, no, es que tú le tienes la culpa, y le pega el carrito al hermano al otro. No, es que tú la tienes porque dijimos que nos íbamos a poner de acuerdo para que nuestros papás se juntaran. Y no sé qué, dije, ándale, ya salió todo. Vaya, y es donde te das cuenta, ¿no? Sí, y entonces yo le diciendo, bueno, yo llego y a ver, ¿por qué quieren que los papás estén juntos? Porque mi mamá me lo dijo, a mí me lo dijo mi papá, y esto y el otro. Y entonces, por eso salió esa cuestión, ¿no? Y dijimos, pero fíjate que es por eso que como papás debemos de ahí había un doble. Debemos de ir a estas cosas de padres, de escuelas para padres. De verdad no es tiempo perdido. Vayan a escuelas para padres, ¿para qué? Para que si nosotros no nos entendemos como adultos, podamos entender el mundo de los niños. Ese mundo es maravilloso, de verdad. Si nosotros entendiéramos el mundo de los niños, seríamos mejores personas. Entonces, yo, por ejemplo, cuando me separé del papá de mi hija, mi hija así como que al principio, ¿qué onda? No lo veo ese güey, ¿qué onda? ¿Dónde está? Está muy chiquita. Conforme fue pasando el tiempo, le fui explicando de una manera, pues finalmente su papá entendió, agarró la onda y nos llevamos muy bien. No lo soporto mucho, pero nos llevamos muy bien por ella. Y ella es totalmente una niña feliz, siempre está contenta, nunca está amargada. Y nada más se amarga por las clases, pero bueno, eso es otra cosa. ¿En qué fallamos nosotros como papás? Fallamos en que el ego que nosotros tenemos como pareja lo llevamos hacia los hijos. En agarrar y decir, pero ¿por qué me dejó? O sea, ¿por qué me está dejando a mí? O no, este es un bueno para nada y no sirve, y como no sirve y como no me da dinero, pues es un bueno para nada. Entonces le voy a hablar mal de él a mis hijos. No, señora, no haga eso, de verdad. Pero ahí sí estamos en una alienación claro. O sea, ahí sí totalmente. Sí. O sea, cuando los papás o los progenitores hablan mal del otro cónyuge delante de los hijos, lo están haciendo con toda esa intención de que escuchen, porque además los niños son muy receptivos. Claro. Y entonces parecen esponjitas y todo lo jalan. Y esa es la cuestión hacia dónde nos lleva. De los de la rifa, dice aquí. Esos juguetitos sí son. No, espérense. No, los cochecitos sí son míos. Mira, los de la rifa. No, amiga, no. Bueno, ¿qué otro síntoma tenemos? Cuando provocan dificultades o sucesos inesperados para que no se separen los padres, que se quieren enfermar, que se llegan a enfermar, que provocan enfermedades o lesiones o cualquier otra cuestión de esta naturaleza, ¿no? Luego hay mamás que generan el síndrome de Munchausen, que agarran y enferman a los niños, los empiezan a enfermar, les empiezan a dar medicamentos que no tienen que llevar, les empiezan a decir, no, es que mi hijo tiene leucemia, o sea, leucemia. De hecho, hay una película que es el claro ejemplo del síndrome de Munchausen. No recuerdo el nombre, pero la chava se llama Gypsy. Ella termina matando a la mamá por toda esta situación en la que la mamá decía que tenía leucemia, que tenía esto, que tenía el otro, que tenía problemas en los huesos. Y no,
Simple y sencillamente era la forma en la que la mamá llamaba la atención. Y me he encontrado un montón de mamás con el síndrome de Munchausen. Pero ahí también nuevamente estamos en una alienación parental porque están ahí generando una enfermedad. Fíjate que ahí lo llamaría yo más violencia intrafamiliar. Sí, claro. Alienación no, porque finalmente el niño, acuérdate que la alienación, la diferencia entre eso y la violencia intrafamiliar es que la alienación es de que el niño genere un odio o un rechazo hacia el otro padre. Y en la enfermedad no. O los uses como un instrumento para poder perjudicar al otro cónyuge. Sí, así es, pero el niño tiene que intervenir. Sí, claro, claro. Que decir, ahora tiene que dar su opinión y decirnos, no, hay niños que de verdad, híjole, mis respetos para esas personas por el grado de manipulación que tienen, pero de verdad no tienen tantita muter, porque agarran y les dicen cada cosa a los niños, y aparte se los dicen en unas épocas, pero chulísimas, de verdad. O sea, en la época más vulnerable del niño, agarran y les dicen, no, es que tu papá es quién sabe qué, o no, es que tu mamá es tal por cual. Y no, eso es lo peor que pueden hacer. Porque también nos podemos encontrar ante el síndrome del progenitor malicioso. Claro, por supuesto. Y está el otro síndrome que también me encanta, el de la interferencia severa. O sea, dos síndromes que juntos con otro tipo de manipulaciones, pues dan toda una pauta para poder ser los hijos usados como meras herramientas de maldad. O sea, esa es la verdad de las cosas. ¿Quieres ver a tu hijo? ¡Pum! Sí. ¿Quieres? Suelta. Exacto. Sí. O incluso eso, ¿no? Suelta. Ahora, dentro de las crisis o de los conflictos ya de pareja, también tenemos que entender que el resultado se da hacia tres tipos de conflictos en específico. Uno es el conflicto de lealtades. ¿Hacia qué parte se dirige el menor? Porque finalmente están en medio, ¿no? En ese abismo, en donde no saben si irse hacia uno al otro, hacia el otro, y como bien lo dijiste, se van generando otros factores. Bueno, mi papá me da los dulces, me voy con mi papá. Sí. Pero mi mamá me deja ver la tele y no voy a la escuela. Sí. Pues por sí que no iba a la escuela. O luego te dicen, es que yo los quiero a los dos, pero claro, no sé a quién ayudar. Y tú dices, no, mi amor, es que aquí no tienes que ayudar a nadie, te tienes que ayudar a ti mismo. De verdad, ¿cómo los regaño a los señores? A los señores me refiero a señores y señoras, o sea, no me refiero nada más a los hombres. ¿Cómo los regaño, en serio? Hay veces que un día me van a venir a correr, en serio, porque digo, oiga, es que yo les pego por donde más les duele, ¿no? Les digo, ¿cuál es el momento más feliz de su vida? Y ya se quedan pensando, no, pues bueno, ¿o qué sintieron el día que nacieron sus hijos? No, pues mucha felicidad. Les cambia hasta la cara. No, mucha felicidad. Sentí una vibra y esto. Bueno, ¿por qué los traen aquí? ¿Por qué los exponen a traerlos aquí? ¿Por qué exponen a un niño a que hable con una desconocida que soy yo? A mí no me interesan sus problemas. ¿Y por qué vienen a un lugar tan hostil como es un juzgado? No entiendo entonces. Algunos sí agarran la onda, así como que no, pues tiene razón, mejor convenimos. Hace unos días llegaron unos que me encantaron porque la señora dice, no, pues es que él sí ha estado viendo a su hija y yo no tengo ningún problema. Le digo, bueno, entonces, ¿qué hacen aquí? Le digo, ¿no se dan cuenta que aparte están exponiendo a sus hijas, que están preciosas? Están exponiendo a sus hijas al COVID. O sea, qué bueno que ahorita las tienen vivas, qué bueno que ahorita las tienen saludables, pero nada más traerlas al juzgado, las están exponiendo a una enfermedad que las pueden hacer que pierdan a sus hijas. ¿Eso es lo que quieren? Y se quedaron así de, no, oye, mejor platicamos, ¿no? Pero sí, continuas que ahí las tienen. Sí, en la tarde. Y cuando estamos ante la presencia de los cónyuges que literalmente secuestran a los hijos. Ay, sí, qué barbaridad. No. Ahorita el asunto que tengo un asunto que estoy llevando, la señora tiene 5 años sin ver a sus hijos. 5 años. Sí, sé cuál es. No, más. Estamos en el 2021, va para 7 años. Sí. 7 años. Y fue un asunto muy difícil. Se ha visto perdido de la infancia del menor. Sí, y fíjate que ahí volvemos a lo mismo, ¿no? La ética profesional de los abogados. El abogado de él hizo muchísimo daño en ese juicio. Muchísimo, y de verdad. Y sigue haciendo daño, de verdad, indirectamente. Yo espero que todo lo que le haya cobrado al señor lo deje dormir tranquilo por todo lo que está haciendo en ese juicio. Pero bueno. Sí, yo recuerdo ese asunto. Recuerdo, de hecho, una audiencia en la que todos terminamos llorando, el fiscal, su servidora, la juez. Bueno, pero es que tú estás hablando del juicio original, o sea, de la jurisdicción voluntaria. No. Hay otro juicio. Sí, me dijiste. Hay otro juicio. Terrible. ¿Qué se va?
por el mismo abogado. Terrible situación. Pero bueno. Fíjate que ahora sí que haciendo un paréntesis, yo invitaría a todos los abogados que nos están viendo, a las personas que nos están viendo también, que sean no abogados, que se metan a cursos de criminología. O estudiantes de derecho. O estudiantes de derecho, que le pierdan el miedo a la criminología. Los criminólogos no somos los que levantamos muertos. Nosotros no andamos viendo si el narcotraficante mató o no. No hacemos eso, de verdad. Hacemos cosas muchísimo más importantes que es estudiar la mente de las personas. Si ustedes se metieran realmente a un curso de criminología, me iban a dar la razón. Porque en un juicio en materia familiar, si ustedes meten un criminólogo a hacer una perfilación con detección de mentiras y con estudio del lenguaje corporal, de mí se acuerdan que ese asunto lo iban a sacar muchísimo mejor, muchísimo más rápido y de una manera más favorable. Nosotros no hacemos diagnósticos, nosotros hacemos pronósticos, que son lo que coadyuva al juez a que pueda acercarse a una realidad muchísimo más certera sobre la situación de lo que hay en una familia. Entonces, de verdad, yo los invito a que si ven por ahí, hay cursos gratuitos, si no quieren pagar, hay cursos gratuitos. De hecho, incluso, por ejemplo, hay un diplomado en la Suprema Corte que ahorita estoy tomando, el de violencia familiar. Sí, son y es un muy buen curso, no es cierto, se llama Psicología Forense para Violencia Familiar. Y está muy bueno porque no nada más está enfocado hacia los psicólogos, está enfocado también hacia los abogados. Así es, y aparte fomenten que la prueba pericial ya también esté incluido un criminólogo. Sí. De verdad no se van a arrepentir, abogados. Y ayuda muchísimo. No se van a arrepentir. Ayuda muchísimo, en verdad. Nada más para que se den una idea. Los criminólogos tampoco crean que necesitamos tantas sesiones para investigar, para acercarnos a la verdad. ¿Por qué? Porque nosotros desde la primera sesión empezamos con los antecedentes que ya previamente nos tuvieron que haber traído. También nosotros pedimos estudios médicos para que nosotros podamos canalizarlos a un psiquiatra, a un médico o a un psicólogo, para que ellos puedan determinar que el niño no está sufriendo un trastorno provocado por algún desajuste o desequilibrio en sus neurotransmisores, en las sustancias químicas, en nada neuronal, un golpe, cuestiones así. Porque también hay menores que pueden presentar una conducta violenta por un golpe en corteza prefrontal. Entonces, cuando nosotros ya tenemos previamente todo eso, nosotros tenemos un panorama más amplio. Cuando ya empezamos a entrevistar, hacemos unas entrevistas mixtas que tienen preguntas abiertas y preguntas cerradas. Estas preguntas abiertas nos hacen extendernos todo este panorama y podemos ver realmente, aparte en la entrevista criminológica, lo que hace una persona, el lenguaje corporal, toda la gesticulación, podemos detectar mentiras. Entonces, de verdad, yo les sugiero que sigan fomentando el que un criminólogo ya entre en los juicios familiares. Pierdan el miedo a la criminología. No levantamos muertos, no andamos haciendo cosas de esas. Nosotros estudiamos la mente. Entonces, también échense sus cursitos. No les pasa nada. De verdad, yo el derecho le perdí mucho el amor hace mucho tiempo. Amo mi carrera, sí, nunca voy a estar arrepentida de ser abogada, pero cuando estudié la criminología me amplió un panorama muchísimo más grande. Encontré métodos para hablar con los niños en mi trabajo. Puedo decirle a mi jefe, ¿sabe qué, jefe? Yo veo esto, veo esta situación y siento que está pasando esto. Y como empleado del Poder Judicial, eso es muy favorable. Puedes coadyuvar tú también. Y no eres simple sencillamente un escribiente que estás así copiando todo, sino que puedes ser parte en ese juicio y puedes ayudar también a tu juzgador. Entonces, no le tengan miedo a la criminología, de verdad. Los perfiles criminológicos resultan muchas veces muchísimo mejor que lo que es un dictamen psicológico. No, y para nosotros los abogados también está genial. ¿Por qué razón? Porque si bien es cierto, no podemos intervenir en la audiencia de menores, no es menos cierto que después de la audiencia podemos presentar escritos argumentativos al respecto. Claro. Nada nos lo prohíbe y al final sigue siendo una constancia de autos. Y recuerden que las constancias de autos son valoradas. Tienen que ser valoradas bajo el principio de exhaustividad. A mí hace unos días un abogado me dijo, ay, ¿por qué no te metiste al diplomado de amparo, no? Y le digo, te voy a decir por qué. La ley de amparo, sí, cambia, pero el procedimiento es el mismo. La mente humana cambia todos los días.
El diccionario de salud mental hace 2 años era el diccionario de salud mental 4, ahorita estamos en el 5, muy probablemente venga un diccionario de salud mental 6. Un trastorno se degeneró a 5 y podemos estudiar muchísimos más trastornos que nos habían quedado obsoletos. La mente humana cambia todo el tiempo. La ley de amparo me la dejó a mí entonces. Sí, eso se lo dejé, la verdad. Bueno, otro de los problemas que podemos tener, y también es hermoso, la parentificación, que es cuando le asignamos roles de crecimiento que no es de su edad a nuestros hijos, como por ejemplo, ¿sabes qué? Tú eres el hermano mayor, tú debes de cuidarlo, y lo hacemos a veces inconscientemente, o sea, no nada más en cuestión de problemas o conflictos, sino también lo hacemos inconscientemente, y esto le genera todo un descontrol al menor porque ni siquiera es acorde a su edad. Y se ve comprometido a cuidar de su menor hermanito cuando no tiene esa obligación. Entonces, esto también nos puede generar un problema. Y finalmente, la alienación parental. Luego, ya una vez entendido los temas de crisis, conflictos, algunos ejemplos de manipulación de los hijos hacia los padres, de los padres hacia los hijos, creo que ahora sí estamos en posibilidad de saber qué tipo de prueba pericial vamos a solicitar y a ofrecer para efecto de saber qué queremos acreditar y cómo acreditarlos. ¿Hacia dónde deben ir dirigidos los puntos? Como bien sabemos, al ofrecer la prueba pericial tenemos que señalar qué puntos queremos que se desahoguen durante el desarrollo de la prueba, pero sobre todo, ojo, que emita una conclusión profesional y no una conclusión acusatoria. Independientemente si estamos en vía civil o en vía penal, las conclusiones acusatorias no deben de ser por parte de quien practica estas periciales. ¿Por qué razón? Porque entonces ellos mismos se están convirtiendo en manipuladores de la información. Y entonces, lejos de arrojarnos realmente la veracidad de los hechos, nos está arrojando una parcialidad. Y es más fácil tumbar la prueba pericial al momento de la valoración porque va enfocada sobre algo, ¿no? Así es. De hecho, nosotros volvemos a lo mismo. No damos diagnósticos. Debemos de dar pronósticos. El agarrar y decir una conclusión de que la persona probablemente sí traiga una manipulación, una alienación parental, siempre debemos utilizar la palabra probable. ¿Por qué? Porque no somos expertos en el sentido en el que no estamos viviendo con el niño. No estamos diciendo, no, bueno, si el niño tiene esto y tiene este trastorno. No. El criminólogo no diagnostica, el criminólogo pronostica y canaliza. Ahí sí podemos mandar con un psiquiatra y determinar si esta situación está afectando realmente al menor, está provocando un trastorno de personalidad que después se puede generar a un trastorno mental. Y eso es más peligroso. De verdad, si ustedes entendieran como papás, y hablo de papá y de mamá, si entendieran que la alienación parental puede llevar a que nuestros hijos sean feminicidas, homicidas, pueden llevarlos a un estado de emoción violenta y asesinarlos inclusive a ustedes mismos, si vieran el grado de gravedad que tiene la alienación parental y la violencia intrafamiliar, se evitarían de estar hablando estas cosas. Ahora, como abogados, ¿qué debemos de revisar, ya sea o solicitar incluso al momento de ofrecer nuestra prueba o de ver la prueba ofrecida por la contraparte? Cuando no hay un formato preestablecido para ofrecer para que el perito presente su diagnóstico o su resultado. Pero cuando menos hay 3 elementos que yo considero que deben de siempre ser observados al momento de emitirlo. Uno es la fuente de información. Llámese entrevistas, observaciones, los tests que utilizó, cómo los utilizó, cuántas sesiones fueron, los parámetros que se toman en cuenta, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque la fuente de información nos va a decir, oye, tuviste una cita y dijiste que es un feminicida, no me vengas con ese cuento, o sea, tuviste 8 citas y me estás diciendo algo que ya sabemos, pues, oye, pues, ¿qué hiciste durante este tiempo, no? Sí. En realidad, en criminología, para un perfil así bien hecho, necesitamos unas 3-4 citas al mes. En psicología, si mal no recuerdo, o al menos lo que mis psicólogas me han dicho, con las que trabajo, de 6 a 8 sesiones cuando menos, son más largas, para poder tener un buen dictamen. Nosotros no, como entre 3-4 sesiones de perfilación, de entrevista criminológica y sobre todo
el criminólogo busca en un criminólogo que esté especializado en detección de mentiras y en lectura del lenguaje corporal. Y en el caso de los psicólogos, un psicólogo que esté enfocado hacia atención a menores o en general hacia atención hacia problemas familiares, porque sí los hay psicólogos especializados. Yo manejo 3 psicólogas. Yo tengo un psicólogo también muy bueno, que es psicólogo infantil, buenísimo también, que es el licenciado Alejandro Meléndez, que aparte es mi psicólogo, que luego me atiende a mí también, pero muy, muy bueno, la verdad. Bien. El otro tema es la actitud del sujeto hacia la evaluación, que también queda demostrado dentro del dictamen y que también vale la pena que resaltemos al momento en que queramos argumentar al respecto. Y finalmente, el tipo de informe. ¿Cómo debe de ser el informe? De entrada, documentado. No puede ser un informe, bueno, desde mi perspectiva, no, espérame tantito, no. ¿Cuál fue tu documento base, no? Segundo, razonado técnicamente. Existen muchas teorías psicológicas que nos pueden dar la pauta, dependiendo de la actitud, dependiendo de los resultados, dependiendo de las entrevistas, que se encuadran precisamente en esa cuestión. Y finalmente, las conclusiones que contesten los puntos que solicitamos. Ojo, no soliciten y pongan que diga la perito si existe una alienación parental. Es obvio que a lo mejor puede existir, pero ella no puede ser concluyente al determinar esto, porque esa es la chamba del juez. Claro. Tiene que decir si hay indicios o cuáles son los elementos que están demostrando o simplemente cuáles son los trastornos que puede generar en caso de que no se llegue a corregir esta situación. Así es, y eso sí, por favor, que en todos los dictámenes que ustedes se encuentren como abogados, que los dictámenes que pidan como abogados, no quieran que el criminólogo o que el psicólogo o que el psiquiatra les diga todo. No quieran eso. Entiendan, la prueba pericial es un coadyuvante. Es para que el juez se acerque a la verdad. No es para que él esté influenciado. Si ustedes van a meter una prueba pericial influenciada totalmente, se les va a desechar. Entonces, busquen algo en lo cual esté bien fundamentado, esté bien estructurado y tenga un pronóstico o un diagnóstico en el cual, más bien, vamos a hablar de conclusiones. Vamos a quitar estas dos palabras y vamos a hablar de conclusiones. Unas conclusiones en las cuales el juez, cuando lo lea, diga, bueno, estoy viendo que el menor está desarrollando este tipo de trastornos. Este tipo de trastorno se provoca por la alienación parental, por la violencia familiar. Bueno, pues me encuadra. Ahora sí que como cuando tipificamos un delito, bueno, esto me está encuadrando, entonces sí hay una alienación parental. ¿Y cómo se va a corregir? Así es, exactamente. Ahora, hay una cuestión, por ejemplo, cuando estamos entre un asunto de guarda y custodia, ¿qué se debe de pedir o qué es lo que debemos acreditar? Uno, si quien tiene la guarda y custodia es buen progenitor custodio, de entrada. Segundo, si dispone o no de capacidad parental, es decir, que tiene los conocimientos, bueno, no los conocimientos, sino todo está bien en su entorno para poder llevar a cabo esta tarea. Y finalmente, fíjense bien, si posee o no habilidades de coparentalidad. ¿Qué significa? Es cierto, hay un problema con la pareja, puede ser, pero no está generando este tipo de alienación y, por lo tanto, no hay una consecuencia sobre el menor. Estos son los puntos en guardia y custodia. Ahora imagínense en pérdida de patria potestad, en cambio de guardia y custodia, incluso en la convivencia, ¿no? Desde que ya estamos solicitándola, también se puede dar a través de las audiencias, pero perfeccionándola con este tipo de pruebas. Así es, exactamente. Yo lo que les recomiendo a todas las personas que nos están viendo en este momento, ya sean abogados, ya sean estudiantes de derecho, ya sean personas civiles, normal, común y corriente, si están dentro de un conflicto en materia familiar, piénsenlo 2 veces antes de hablarle mal de un progenitor al otro progenitor. Al menor. Piénsenlo muy bien, piénsenlo detenidamente si realmente quieren subirse a ese tren, si quieren aventarse ese tiro, porque se desarrollan trastornos muy graves, gravísimos. Podemos desarrollar trastornos de ansiedad, trastornos de sueño, terrores nocturnos, el descontrol de esfínteres, que ya nos está hablando como criminólogos y como psicólogos de unos abusos más severos, de ya una alienación parental o de un abuso emocional muchísimo más severo. Si un niño llega a hacerse pipí en la cama o llega a ver al otro progenitor y se orina, hay que estar muy, muy al pendiente de esa situación. ¿Por qué está haciendo eso?
realmente pregúntense cuando se vayan a separar, cuando vayan a tener un divorcio, cuando se vayan a separar de la pareja que no se han casado, cuando vayan a entrar a esta situación legal, pregúntense, ¿realmente lo quiero dañar? No dañan a la otra pareja, créanme. El papá a lo mejor sufre un momento, llora, pero se le va a pasar. La mamá a lo mejor va a rehacer su vida y nunca va a olvidar a su hijo, pero va a seguir adelante. Al hijo se le quedan los trastornos. El hijo genera trastornos muy peligrosos. Ya hay demasiados psicópatas en la calle, ya hay demasiados narcotraficantes. Los narcotraficantes agarran este tipo de niños, niños con conflictos, con carencias emocionales, con carencias económicas. ¿Para qué? Para que después anden de sicarios, después anden haciendo cosas que no deben de estar haciendo. Ya hay muchos feminicidas, ya hay muchos niños que no respetan a las mujeres y a las niñas. ¿Por qué tenemos que seguir mandando más niños de esta calidad? Pregúntense realmente, ¿quiero subirme a este tren? ¿Quiero realmente dañar a mi hijo? ¿Por dañar a la otra persona? Mejor, señora o señor, vaya usted, péguele 2, 3 cachetadas guajoloteras y ya. Pero digo, de la cárcel no pasa, de la violencia no pasa. Bueno, pero podemos argumentar que fue en defensa propia. Claro, Entonces. pero los hijos no se tocan. Recuerden una cosa, el estado de emoción violenta no es exclusivo de los adultos. El estado de emoción violenta es un estallamiento de las catecolaminas junto con la dopamina. Si nosotros estamos en una hostilidad constante, el niño va a tener un estado de emoción violenta, puede llegar a matarlos, puede llegar a matar a sus hermanitos y no se va a acordar. Claro. ¿Quieren ustedes eso para su casa? Pregúntenselo cada vez que tengan un conflicto. Bueno, pues se nos fue el tiempo, Cínica. Desde hace rato casi del Florma y está así como que córtenle, ya llevan una hora. Ya estaba 1 minuto porque nos empieza a contar después de que aventamos todo el intro y demás y de ahí nos dice, va, qué barbaridad. Pero bueno, esperemos que... ¿Hay algo nos faltó? No, nos faltó. Hay algo que faltó que sí me gustaría que tomaran en cuenta. Sí, okay, sí, gracias, gracias, Flor, nos está regalando minutos. Había algo que podíamos ver, que la alineación parental leve, moderada y severa. Aquí la tengo. Ok, mira, en efecto, cuando estamos hablando de alienación parental en específico, no de violencia, que eso da pauta a otro tema incluso, tenemos 3 tipos. Tenemos la leve, la moderada y la severa. La leve, los menores cooperan con las visitas y su comportamiento es básicamente normal. Estamos todavía en un parámetro que se puede manejar y estamos muy a tiempo de la detección y de la corrección, tanto por parte del juzgador como por parte de los abogados y de las partes. Así es. Cuando de hecho, el niño coopera súper bien en esa etapa. Cuando estamos en la etapa moderada, en la visita los hijos tienden una actitud oposicionista. Es decir, ya hay cierto muro que no nos permite pasar o observar las cuestiones, como los menores que te platiqué, que hasta que empezamos a jugar ya salieron, ¿no? Sí, así es, no hablan mucho, de hecho. Y finalmente la severa, en donde las visitas son casi imposibles, existe hostilidad por parte de los hijos y pueden llegar incluso a la violencia física. ¿Por qué tenemos que analizar estos 3 tipos de alineación parental? Porque insistimos, es el parámetro que nos va a dar y que el psicólogo va a tomar en cuenta para poder emitir las conclusiones correspondientes. Ojo, volvemos a hablar, conclusiones del peritaje, no conclusiones acusatorias. No nos interesa saber si efectivamente sí nos interesa saber si hay una alienación parental, pero no quién es el culpable ni nada de eso. Exacto, así es. Solamente tenemos que saber, ¿hay alienación parental? Sí, no. Ok, señor juez. ¿Cómo se está desarrollando? ¿Cuáles son las consecuencias de lo mismo? ¿Y en qué etapa nos encontramos? Y de esa manera, como juzgadores, podemos llegar a una sentencia final, pues muchísimo más justa y muchísimo más, pues, con los fundamentos esenciales para que las partes estén... Y además, bien, como siempre sabemos, anteponiendo el interés superior del menor en todo juicio. Ahora sí. ¿Nos dio los 2 minutos? Ahora sí, ya está, anda por allá platicando ya el floor manager. Sí, pero fue a ver otro asunto, creo. Sí, otro asunto. Ok, pues es todo. ¿Es todo? Bien, muchas gracias a todos. ¡Córtale! No, no es cierto. Bueno.
Bueno, en fin. Espero que les haya servido el programa. Insisto, nos faltó la verdad información. A lo mejor yo creo que valdría la pena que el próximo miércoles generáramos una segunda parte del tema. Porque todavía hay temas, ver cómo la pericial en violencia familiar, ver qué dice la Suprema Corte. Entonces, si el público lo quiere, lo hacemos. Si no, descansamos tantito del tema, les damos chance y en otra ocasión hacemos una segunda parte. Que el público diga para dentro de 8 días. ¿Por qué digo para dentro de 8 días? Porque finalmente el viernes, por fin, y me lo acaban de confirmar hace rato, lo escucharon estos oídos que no le da gusto a los gusanos de que se coman. Así es. Todavía. Vamos a tener a un mixiólogo aquí con nosotros que nos va a dar algunas clasecitas o nos va a dar algunos tips sobre algunas bebidas incluso. Así que vamos a estar acá, muy rico. Vamos a tener al buen Alejandro Natzul. Él viene de Coatepec. Sí, y nos hizo el gran favor de venir desde Coatepec. Sí. Y su cafetería se llama Un Café para Tus Muertos. El viernes lo vamos a tener aquí, nos va a enseñar todas las bebidas que él fabrica. La mayoría, porque no... Así es, la mayoría. Lo que escuchamos en la así plática. Es, la mayoría, lo más sencillo, claro, pero también aquí no lo vamos a movilizar tanto. Vamos a tener café, vamos a tener bebidas, vamos a tener licor de caña con azahar, cosas riquísimas, pues. Entonces, pues les va a gustar. A mí más. Sí, a ustedes les va a gustar. Vamos a tener aquí a mi buen Alejandro Natzul y pues esperamos contar con su asistencia. Va a ser un programa totalmente relajado. Sí, además hace 8 días nos tocó con Elisa, ¿te acuerdas? Así es. Pero bueno, muchas gracias a todos, gracias por acompañarnos, en verdad nos da gusto. Sacrificadísimos a probar, así es. Bueno, pues como debe de ser, ¿qué les puedo decir? ¿Quién soy yo para negarse? ¿Quién soy yo? ¿Quién? Una simple servidora de Dios. Una simple alma perdida en este mundo cautivador. Pero está, dice Jesús que sí, que darle la secuencia correspondiente, claro, con mucho gusto. Déjala anoto porque luego se me olvidan estas frases. Si todo mundo quiere que sigamos con estas cuestiones, sí, adelante. De hecho, hasta les puedo traer los datos de cómo se causa el estado de emoción violenta. No, es que te repito, nos faltó muchos temas de la psicología, entonces lo programamos ya para dentro de 8 días. Sí, se los traigo. Perfecto. Yo también. Muy bien. Pues muchas gracias a todos, que tengan un excelente miércoles de cínicos, miércoles de 2x1 cuando se podía ir al cine, porque ya no se puede. Y si no, bueno, una buena serie de Netflix, ya regresó 100 días para enamorarnos. Oye, sí, ya me la voy a tirar. Sí, yo también. Está la de Crown, está una serie que yo quiero ver que se llama la de Narcos en México. Está muy buena. Sí, eso he estado viendo algunos cortos y se ve buena. Y sí, si quieren ver algo romántico y cursi, Bridgerton, a mí me encantó, la verdad, ese Duque. Y miren que pa' qué. Para que sea cursi, me gustaba. Exacto. Sí, es como un Gossip Girl, pero en la época acá. Así es. Entonces, pues bueno, disfruten el día, disfruten su vida, disfruten cada minuto de esta vida, porque a este mundo vinimos a vivir, no venimos a sufrir. Así que muchas gracias a todos. Cínico. Me dio gusto verles, por ahí seguimos viéndonos. Gracias a todos los que nos saludan también en los juzgados, muchas gracias. Ya lo reconocen. Sí, aunque me digan cínico, me llamo Roberto, pero sí se me hace pero raro. sí, cínico. Sí, ahí va el cínico, yo. Sí, gracias. Ay, Dios mío, qué y luego van mis clientes también, y gracias. Sí, ¿qué dirán los clientes? Pero bueno. Muchas gracias. Ay, amigo Braulio, ahí está nuestro amigo Braulio. Licenciado Braulio, saludazo. Saludos, amigo. Gracias, buena tarde a todos, hasta luego, buen día.